Hola, en este video hablaremos sobre la ciudad de Roma en Italia. Descubriremos las diversas transformaciones que ha tenido este lugar desde los primeros asentamientos hasta su conformación de hoy en día, año 2022. El equipo está conformado por Melissa Cadena, Joel Herrera y Diego Enciso. Roma, capital de Italia, se encuentra en el continente europeo, en la región llamada Península Itálica. Al norte colinda con Francia, Suiza, Austria y Eslovenia. Al sur colinda con Sicilia. Historia de su fundación. La historia legendaria de Roma comienza en Troya, o al menos así es como los padres romanos explicaban a sus hijos el origen de la patria, y es así como iniciaban sus historias romanas. Tito Livio y Dionisio de Halicarnaso, tomando como referente la leyenda. El Imperio Romano fue el tercer periodo de civilización romana en la antigua clásica, posterior a la República Romana y caracterizado por una forma de gobierno autocrática. Se llama Imperio Romano a la etapa histórica romana, en la que Roma fue gobernada por emperadores. Estos implementaron el gobierno absoluto, concentrando en una sola persona todos los poderes, político, administrativo, religioso y militar. La figura de Julio César fue el primer emperador del Imperio Romano. Gobernó entre el 27 a.C. y el 14 después de Cristo, convirtiéndose así en el emperador romano con el reinado más prolongado de la historia. Hacia el siglo II a.C., la República Romana era la primera potencia política y militar del Mediterráneo. Características físicas naturales y urbanas. Uso sistemático del arco de medio punto, de bóveda y de la cúpula. Se introduce el orden toscano derivado del dórico y del orden compuesto, fusión del jónico y del corintio. La arquitectura es fundamentalmente civil y militar frente a la arquitectura religiosa de Grecia. Urbano. El plano de la ciudad de Roma imita la tradición militar griega y se diseña según el campamento militar con un trazado octogonal. Los romanos utilizaron el plano hipodámico, configurando la ciudad con calles rectas, anchas y manzanas cuadrangulares, facilitando la defensa y organización de la ciudad, tal cual como un campamento militar. Los urbanistas romanos tomaron como unidad para estructurar las calles la ínsula, viviendas colectivas organizadas en torno a un patio central. Este tipo de plano tiene la ventaja de que su parcelamiento es más fácil por la regularidad de la forma de sus manzanas. Características naturales. La península itálica se caracteriza por su relieve montañoso y por estar rodeada por numerosos ríos que abastecen de agua a la población. Algunos de ellos sirven como vías de comunicación. Entre los más importantes destacan los ríos Tíber y Po. Aspectos originales de la arquitectura romana. Urbanos. Funda ciudades y en ellas construye edificios utilitarios y monumentales, con grandiosos interiores, dándole importancia a los espacios abovedados. Se crea un nuevo material, que es el hormigón, cemento romano. También la piedra regular, almohadillado a soga y tizón, ladrillo, piedra irregular, e incluso combina el arquitrabe y el arco. El hormigón es el aporte más importante hecho por los romanos a la historia de la construcción. Se compone de cal, arena, materiales rígidos como piedra, cascotes, etc. Y por supuesto, de agua. Sustituye la sillar y dispone como alma de muros y bóvedas en el interior de un encofrado de formas. La utilización sistemática y explícita del arco de medio punto y de su desarrollo axial, la bóveda de cañón, constituye la otra gran novedad de la arquitectura romana con respecto a la tradición griega. Concepciones romanas del espacio y la funcionalidad. Al contrario de los griegos, que concebían a sus edificios para ser vistos desde el exterior, casi como si fueran esculturas perfectas, los romanos percibían el espacio como algo interior. No se preocupaban tanto por crear volúmenes como
por crear espacios para ocupar o habitar. Es una arquitectura funcional utilitaria hecha para perdurar. Características sociales y demográficas. Demográficas. Desde la antigüedad, esta ciudad ha sido importante. En el siglo I a.C., en la época de Julio César, se le conocía como la urbe. En ese momento la ciudad ya tenía alrededor de 1 millón de habitantes, en donde convergían diversos grupos sociales, desde familias de alto nivel social y económico hasta los más bajos de la organización como eran los esclavos. Actualmente es el municipio más poblado de Italia. Es la tercera ciudad europea más poblada, con aproximadamente 2.815.000 habitantes. Sociales. En la antigüedad, los romanos se dividían en grupos sociales según su nivel económico, de derechos y de prestigio. El núcleo y la columna vertebral de la sociedad romana era la familia y los gens cuyos miembros estaban unidos por lazos de sangre y por vínculos políticos y religiosos. Problemas actuales. Después del incendio de varios vertederos, Roma ha acumulado toneladas de basura en sus calles y monumentos, un problema recurrente para la ciudad eterna. Pero este verano ha alcanzado un nivel tan preocupante que los médicos alertan de riesgo de epidemias. Cada verano, cuando multitudes de turistas invaden la capital italiana, la presencia de cúmulos de basura macerándose al calor desencadena oleadas de rabia y de indignación. El urbanismo romano. La ciudad en la civilización romana adquiere un valor predominante, ya que la sociedad y la economía son urbanas, de ahí el gran número de ciudades que fundaron. Las primeras ciudades del mundo romano son las agrarias, y se adaptan a la orografía, sin un plan determinado, originando un entramado de calles denso caótico que incendiaba con facilidad y se resistía mal las necesidades de la gran ciudad. En las ciudades nuevas, sin embargo, los romanos aplicaban un sistema predeterminado de ordenación del espacio, que cubre mejor las necesidades de la ciudad romana. En estos casos, la ciudad constaba en un perímetro rectangular, rodeado por una muralla abierta en el centro de cada lado por una dividido por dos ejes principales, el cardo, que era eje longitudinal norte-sur, y el decumanum, eje transversal este-oeste, que simbolizaba el universo y dividía la ciudad en 4 sectores. Entre las obras arquitectónicas que más destacan de Roma está el Panteón de Agripa. En cierto modo es un templo mixto, ya que está formado por un cilindro circular, pero su entrada es la típica de un templo rectangular al estilo griego. Su gran novedad y su principal característica es la cúpula interior, la mayor de la antigüedad, con un diámetro de 42 metros, lo mismo que hay desde el suelo hasta el centro de la cúpula. El Coliseo romano. Es el monumento más reconocido de Roma y está considerado como un símbolo de la ciudad. Esta impotente construcción, con más de 2000 años de historia, fue levantada durante la dinastía Flavia. Se construyó en el siglo I después de Cristo bajo el mandato del Vespasiano, aunque su construcción duró 8 años ya con el emperador Tito en el poder. Podemos concluir que Roma ha sido desde tiempos muy remotos un ícono importante de cultura mundial. Para la arquitectura y el urbanismo representa un pilar importante, ya que gracias a los aprendizajes obtenidos de los romanos se han ido creando nuevas tecnologías que hoy en día siguen igual de fuertes. Sin duda, la innovación no siempre consta de crear algo nuevo, sino muchas veces es de traer lo antes sabido y darle una reinterpretación que se adapte el aquí y el ahora. Muchas gracias.